Hoy he tenido la oportunidad de asistir a un encuentro empresarial para conocer oportunidades de negocio en Nicaragua. Y en la presentación he podido ver que se trata de un país con un parecido económico bastante similar a la región, con un alto potencial agroindustrial, potente en productos como el tabaco y con núcleos rurales alejados entre sí a los que se le está dotando de infraestructuras, salvando las diferencias, parecida, como decimos, a nuestra querida región extremeña. Creo que este tipo de contactos son muy propicios, muy constructivos para facilitar la salida al exterior de nuestras empresas. Hay algunos empresarios de la región, amigos, que incluso se han instalado físicamente y viven en un país vecino como es Costa Rica. Y es que al final los extremeños nos mueve ese afán de conquistar nuevos mercados, como ya hicieran hace 5 siglos nuestros antepasados. Buenas noches, bienvenidos a esta edición, la número 763 de La Picota. En Televisión Extremeña nos acercamos a la actualidad tomándole el pulso con nuestros picoteros, en esta ocasión de los jueves. Hoy saludamos a Julio César Fuster. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. No sé si tú conoces a algún empresario que haya ido a Costa Rica. Yo conozco unos cuantos. Mi contacto ya sabes que fue más con Chile, Bolivia y la verdad es que tenemos muchísimo mercado, mucho mercado. Latinoamérica tiene muchísima historia con Extremadura y hay un potencial tanto de ida como de vuelta, ¿eh? No solamente es el ir, sino hay mucho que aprender de allí para acá. Hay tecnología. Yo me quedé sorprendido cómo desarrolladores españoles están realizando tecnología de gobierno abierto en Latinoamérica y devolviéndonos. O sea, para que sepas, por ejemplo, uno de los portales del mundo más potente en transparencia activa, de acá además, es Chile. O sea, creo que ahí tenemos un mercado impresionante. Y después la lengua, la cultura, la idiosincrasia. Creo que allende los mares se puede hacer mucho. Sí, y los están haciendo, como decimos, hay algunos empresarios extremeños que incluso están viviendo allí, no en Nicaragua, que es un país nuevo para muchos, evidentemente, en oportunidades de negocio, pero sí para Costa Rica, Panamá, etcétera, ese área de Centroamérica. Y ellos ciertamente nos buscan como la apertura a Europa, al mercado europeo. Hay dos cosas. Hay una empresa de Villanueva de la Serena, ya te lo comenté el otro día, que está realizando todo el proyecto educativo universitario con un nuevo paradigma de la educación pública en Nicaragua. Y hay otra empresa de Almendralejo Tecnológica que le está montando todo el sistema de gobierno abierto para todos los municipios de Panamá. Cierto. Y son extremeñas. Cierto. Con una dimensión impresionante. Aunque no sé si sabréis cuál es el principal producto que exporta Extremadura a Nicaragua. No. ¿Habéis visto lo que he dicho acerca de que somos muy parecidos en productos agroalimentarios, tabaco, etcétera? Pues no. Lo que más exporta Extremadura y Nicaragua son puertas de madera. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿No tienes ganas de hacer una excursión por ahí a Centroamérica? No, yo Costa Rica, el que más conozco es a Keylor Navas. Insigne. Allá, y luego Panamá me suena por los dineros que hay allí españoles, ¿no? Hay muchos dineros allí. Los papeles de Panamá. Por eso conoces Panamá, ¿no? Pepe Pérez Garrido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pues mira, anoche tuvimos un empatito, ¿verdad, Miguel Ángel? Pero fue un partido bonito, que el que pudo ser portero del Madrid fue el que le fastidió la noche al Madrid. Curiosamente. Curiosamente. Jugó bien, pero bueno. ¿Qué le ve? Un día más aquí y hoy tengo dos fiestas. Hoy tengo un cumpleaños de un hijo mío y luego una cosa importante para Mérida. Se cumple el primer mes de la inauguración de la adoración eucarística perpetua en la capilla en la iglesia del Carmen. Así que hoy lo vamos a festejar con una Eucaristía esta tarde todos los adoradores. Invitamos a toda la ciudadanía a que pueda asistir. Al Templo del Carmen, ¿no? El Templo del Carmen. Templo Cofrade del Carmen. Eso es, Templo Cofrade. Es como se llama. Y hoy saludamos en este estreno en La Picota a Ana Gaviro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida, como siempre no, por primera vez en este caso a La Picota, aunque no te es ajena a esta casa. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, espero que no solamente pueda dar mi opinión en esta tertulia, compartirlas con mis compañeros, sino ayudaros en todo lo que pueda a vosotros, a la casa. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando, bienvenida,
Vamos a comenzar hablando de enseñanza, de educación, porque desde que el pasado lunes el secretario general de Educación avanzara la presentación del curso escolar para niños de 3 años en Extremadura, pues se ha hablado mucho acerca de las ratios y también del número de plazas que sobra de plazas escolares en Extremadura. Son casi más de 6.000 las plazas que van a quedar vacantes porque desgraciadamente la natalidad está cayendo y se hace notar pues, en parámetros como este. Hemos conocido precisamente ayer que, al albur de este tema, el portavoz de la CONCAPA, de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, Ángel Borreguero, ha dicho que no existe verdadera libertad a la hora de elegir centro. Lo que este colectivo pide es que se elimine la zonificación, esto es, que se suprima el dar más puntos a las familias que viven cerca del colegio, porque dice que no tiene sentido que no se pueda elegir un centro en concreto, porque no se resida en ese barrio. Insistiendo en que eso, dice, no es libertad. Esa división por zonas se da en las localidades de Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Montijo para educación infantil y primaria, y para Badajoz, Mérida y Cáceres en el caso también de secundaria. En el resto no es necesario. Además, reivindican desde la CONCAPA que empadronar a los niños en el domicilio de los abuelos sea legal, ya que al fin y al cabo son, dice, prácticamente ellos los que recogen a los nietos porque es la manera de conciliar la vida familiar. Vamos a pulsar la opinión sobre este tema. Julio César, ¿qué te parece a ti esta declaración del presidente de la CONCAPA? Yo creo que desde hace algún tiempo hay cierto sector de la población que se encarga de tener o de preocuparse más por instalar determinados mensajes que me preocupan, y me preocupan porque siempre van en contra de lo mismo, el tema del servicio público. Estamos hablando de que hubo un tiempo en donde la marea blanca triunfó por sobre aquellos que intentaron privatizar la sanidad, recuerdo Madrid, sobre todo aquello de que la sanidad privada era mucho mejor que la pública, no triunfaron. Recuerdo otro tiempo en donde también se intentó con la marea verde incorporar esa resistencia contra la educación pública y no lo consiguieron. Ahora están un sector de población con el tema de las pensiones, para desacreditar las pensiones. Como dijo ayer nuestro secretario general, es una instalación que no va dirigida a las personas mayores de 40 años, sino para desacreditar el servicio público de las pensiones a los menores de 40 años, para que ellos sepan que no tienen nada que hacer. Es decir, están haciendo una batalla a largo plazo para instalar que lo público no es bueno. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice el presidente de la CONCAPA con esto. Es decir, primero, la calidad de la educación pública es de máxima calidad y no es cierto que la calidad de la educación privada sea mejor que la pública. Eso no es verdad. Y ya se lo digo yo al señor portavoz de la CONCAPA, sobre todo porque hay ratio. Otra cosa es donde cada uno quiera elegir. Y eso va en contra de la segunda afirmación que hace el presidente. No es cierto, señor presidente de la CONCAPA, que no haya libertad para elegir centro. Eso no es verdad. Eso es una falacia que usted está intentando instalar y que tiene que ver con lo que he dicho al principio. Por lo tanto, a mí me preocupa que se esté sembrando todas las dudas sobre los servicios públicos. Y lo dije el otro día porque me parece fundamental. Los equipos pedagógicos, los proyectos educativos, la incorporación de todos los recursos en los centros escolares son muy poderosos en los servicios públicos. Y por lo tanto yo me sigo manteniendo en lo mismo. La calidad de la educación en el ámbito público es muy buena. Hoy tenemos posibilidad para elegir concertada y privada. Yo soy de los que dice que solamente tendría que haber o servicio público o servicio privado, y el que quiera una educación privada religiosa, que también, por cierto, la religión está incorporada de momento, porque así lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se incorpora a la educación pública. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esa parte debería ser trabajada, educada, aprendida en los espacios de fe de cada una de las regiones, pero de momento eso es lo que tenemos. Pero yo en absoluto, y yo creo que se está instalando a propósito ese mensaje, y eso no es verdad. Es más, no es verdad, y ahí vamos a estar enfrente de aquellos que intentan desacreditar lo público. Yo he vivido la parte en Chile de la educación privada
y es un negocio, y eso es como lo están viendo, como un negocio. Entonces, por ahí no vamos a pasar, vamos a defender lo público como sistema de calidad. Y en nuestra ciudad, que yo creo que también es la tercera cosa que dice, la zonificación es un elemento de garantía para todos aquellos, por ejemplo, Cantarrana. Cantarrana es una población envejecida en donde hay poca población joven, y es verdad que ahí hay menos población, por lo tanto también tienen el derecho a incorporarse o bien a aquel centro de Cantarrana, que además es magnífico y que tiene también un programa educativo importante. Y después ya por último el tema de los abuelos. ¿Y el que no tenga abuelos? ¿Qué pasa? ¿Tampoco puede estar empadronado? Al final, lo que dijimos el otro día en el programa, los ciudadanos tienen que ser consecuentes con no engañar, si tenemos una actitud de ciudadanía, de buena ciudadanía. Entonces, yo creo que este señor colabora de esa instalación, de ese mensaje público de lo privado es mejor que lo público. Eso, para mí, de verdad, es el verdadero debate de lo que está subyaciendo debajo. Bueno, Ana, ¿qué opinión te merece esto? A ver, yo en una cosa estoy de acuerdo 100% con Julio César. No creo que la educación privada sea mejor que la pública, ni la pública sea mejor que la privada. Por lo menos aquí, en nuestra ciudad. Mis hijos han estado en colegios tanto públicos como concertados, y creo que la calidad y los medios de ambos son muy, muy, muy parecidos. Es cierto que lo de la libre elección habría que ponerlo un poco también entre comillas, y ahora mismo estoy hablando de la pública. Yo elegí para mi hijo acaba de empezar el bachillerato, elegí para mi hijo un instituto que por zonificación me corresponde, ese era el que yo elegía, y sin embargo mi hijo está en otro. Después de una lucha que nos costó casi un verano entero, porque me lo mandaban al otro lado del río, casi al instituto más largo al más largo que había de mi casa. Y tenía todo a favor. Tenía todo a favor, la zonificación, o sea, la mayor cercanía a mi casa, a mi trabajo, al de mi marido, y sin embargo me lo mandaban al otro. Con lo cual, la libre elección es muy relativa, es verdad. Estamos hablando de que estamos poniendo unas normas que son generales, que no nos valen para casos particulares. Pero lo de la libre elección, algunas veces y por fuerza, no te queda más remedio que decir, vale, elijo porque es lo que me das. Y estoy comentando, esto pasa tanto en la pública como en la privada. No creo que aquí la cuestión sea debatir sobre la calidad, por supuesto que no, creo que son prácticamente la misma, ya te digo, tanto en calidad educativa como en medios, como en esfuerzo de profesores, como en claustros. Yo estoy muy satisfecha de por lo menos la educación de lo que se imparte en Mérida, que es el lugar donde yo conozco, y como digo, viendo las dos vertientes, la concertada y la pública. Respecto del tema del empadronamiento de los niños con los padres, lo que está claro es una cosa, que todo evoluciona. Es verdad que hay muchos abuelos que se hacen cargo hoy por hoy de sus hijos, y que llegará un momento en que los criterios que tenemos ahora mismo de zonificación y de asignación de centros según zonificación, habrá que cambiarlos, habrá que adaptarse a esa nueva manera de vivir. Es verdad que hay muchos abuelos que a la 1:30 de la tarde tienen que coger el coche para irse a por sus nietos, a lo mejor al sitio al lado de donde los nietos viven, es verdad, pero que el colegio queda a la otra punta de la ciudad. Eso no deja de ser una realidad que estamos viviendo día a día. Llegará un momento que eso haya que estudiarlo. No sé si con esta propuesta concreta es la administración quien tiene que estudiar la manera de desarrollar una propuesta, pero si no con esta, a lo mejor con otras. Y a lo mejor también así evitaríamos una cosa, Julio César, que tú sabes que se está produciendo, y es ese fraude, entre comillas, a la hora de matricular los niños o solicitar el ingreso de un niño en un centro y empadronarlos ficticiamente en casa de un amigo, de un conocido, de un fulanito o de una beltranita, que está ocurriendo. Ya lo hablamos el otro día. El martes lo hablamos precisamente, ese fraude, tema, ¿no? El fraude que pedía precisamente el secretario general de Educación que sí, no se produjera, y sobre el que yo creo que quedó ya claramente debatido la semana pasada, para no enredarnos en un nuevo frente de discusión, sobre las herramientas que debiera tener la administración para evitar eso, que no sean las propias familias las que tengan que denunciar esos casos de fraude. Pepe. Julio César, yo no creo que eso sea una pelea de enseñanza pública o privada, fíjate. ¿Tú crees que subyace eso en el fondo de lo que dice este señor? No tengo el gusto de conocerlo, pero
es una opinión suya como presidente de la CONCAPA, y me imagino que cuando ha salido y ha dicho esas cosas es porque un colectivo de padres de la asociación que él preside habrán pedido esas cosas. Yo creo que la libertad de elección de centro, partiendo de que es complicado, porque nos podíamos imaginar llevándolo al absurdo, que todos los niños quisieran el mismo colegio, y entonces no se podría cumplir la libertad de elección de todos los niños, eso es imposible. Creo que hay que establecer unos criterios, unos baremos, pero muchas veces esos criterios y esos baremos debían ser un poco flexibles, porque el límite de una zona es una calle, y por qué los de ese acerado pueden ir a ese colegio y yo que estoy en este acerado ya no me coge porque ya me pertenezco a otra zonificación. Había que ser un poco flexible y tener unas áreas en las que se pudiera dilucidar. De todas formas, afortunadamente, bueno, desafortunadamente, cada vez va a haber menos problemas de ese tipo, porque cada vez hay menos niños, con lo cual va a haber... ahí es donde teníamos que incidir, en el problema de que hay menos niños, y desafortunadamente va a haber plazas libres en todos los colegios. El problema de mis nietos, y yo soy uno de esos abuelos, y ahora hablaré del tema de ir a recoger a los nietos o empadronar con los abuelos. Hubo un momento en que para poder que un nieto mío fuera a un colegio determinado, tuvo la suerte mi hijo, porque se quedó en puerta, de que se aumentó la ratio, porque era la época en la que había más niños que plazas. O sea, se subió la ratio de 25 a 28, me parece, hace 4 o 5 años en algunos colegios, para poder acoplar 3 o 6 niños en las 2 o 3 aulas que había de infantil. Y gracias a eso, mi nieto mío pues, está ahora mismo en los Salesianos. Fíjate, curiosamente, por zonificación no le correspondía. Pero es que mi nieto, que vive en la calle Adriano, o vivía en aquel entonces en la calle Muza, no lo ponían en el colegio García Lorca, Federico García Lorca, de la calle Calvario. Lo mandaban al Pablo Neruda. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí con mi hijo? ¿Por qué? Dios mío, si no me dan la elección, por lo menos que me lo pongan al que está... Porque mi hijo eligió a los salesianos para su hijo, para mi nieto. Y decía, bueno, que me den, si no me dan el que yo he elegido, por lo menos que me den el que tengo al lado. Y no se lo dieron. Le daban el Pablo Neruda. Gracias a ese aumento de ratio pudo elegir. Y yo soy uno de los abuelos que soy de la opinión de que dentro de la elección que los padres debían tener del colegio para sus hijos, también pudieran influir los abuelos. Pudieran influir siempre que los padres así lo puedan indicar. Puedan elegir o bien el domicilio de uno o bien el domicilio de otro. Porque yo no sé si hay 1.200, 1.500 niños, 1.300 en los salesianos. Yo voy todos los días del año del curso escolar a por mi nieto a los salesianos. A las 2 menos 10, 2 menos 5, estoy allí en la puerta esperando que salga. Como estoy yo, hay montones de abuelos. Hay padres y hay abuelos. Los que afortunadamente están trabajando el padre y la madre de los niños, es muy difícil que puedan ir a recogerlo. Tienen la solución de quedarlos en el comedor, pero mi nieto tenía un problema de que es que no comía. Hay que estar muy encima de él en aquel entonces, y entonces en el comedor iba para atrás en lugar de para adelante, y lo quitamos del comedor y entonces pues lo atiendo en mi casa. No hay ningún problema, encantado de la vida. Siempre que haya la libertad que se pueda hacer una cosa u otra. Al final todo es conciliar, todo es hablarlo. Y en lo que sí estoy de acuerdo con vosotros, Ana, y contigo, Julio César, es que lo del fraude sí que hay que perseguirlo. Hay que permitir la libertad de elección, la libertad de poder decir, bueno, considérame esta casa, este domicilio para poder elegir, no como empadronamiento, porque el niño está empadronado con sus padres, eso está muy claro, ¿no? Pero, oye, en lugar de considerar mi domicilio, el mío, considera el de mis padres para que puedan ellos recoger a los nietos. Hagámoslo, pero en una planificación sí, concertada. Sí, valorando... es complicado. Pero mira, ahora vamos a tener oportunidad, por ese motivo que teníamos, ahora va a haber menos fricciones. Vamos a ver cómo resulta ahora, claro, vamos a ver cómo van a sobrar resulta plazas. ahora.
Que van Porque- a sobrar plazas prácticamente en todos los colegios, Claro. sobre todo Todos. en los colegios del centro, que si nos damos cuenta Bueno, son los que más problemas tienen. Fijaros, hay 598 escolares nacidos en 2015, que son los que se van a escolarizar el próximo curso para 750 plazas. Estamos hablando de que sobran plazas. Sobran como un tubo. 150. Pero es que tenemos un grave problema demográfico y de redistribución de las ratios en los colegios, porque aquí tenemos un ejemplo claro. De sexto a primero de ESO, en Mérida, siempre estoy hablando de Mérida, van a pasar 794 alumnos para 900 plazas. Tampoco hay problema. Me refiero a que, fijaros, de sexto a primario son 794, mientras que los que se incorporan por abajo son 598. Estamos hablando de 200 alumnos menos de diferencia entre una generación y otra, prácticamente. Yo, mira, Ángel. este problema es endémico hace muchos años, porque yo fui, lo comentaré un par de veces, miembro de una comisión de estas, digamos, de control del tema de la zonificación, el tema como presidente de la AMPA, que era de la antigua, ¿no? Y siempre ha sido el problema, siempre ha existido. Es muy complicado tener contenta a todos los padres, imposible, eso está claro. Ahora, el problema de la natalidad está ahí, es un problema que está ahí, ¿no? Y el tema de la ratio, pues claro que yo creo que la educación sí tiene que partir de que en una clase haya más o menos alumnos para que sea la educación y las clases como tienen que ser, en el sentido de que a los chavales les valga de verdad, no puede meter una clase 40 alumnos, ¿me explico? Pero a partir de ahí, es lo que siempre digo con el tema de la participación ciudadana, de que hablamos, tan difícil es, pregunto yo, desde el punto de vista sin color político, es que yo creo que hay la sanidad, la educación, son cosas que hay que solucionarlas, pero gobierne quien gobierne, siempre estamos igual. Este problema es que lleva años. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Está claro que yo pregunto, si no hay niños, ¿qué es decir, las líneas educativas? ¿Qué van a sobrar? ¿Ahora aulas, colegios? ¿Ahora qué pasa? ¿Cómo Claro, Terminaremos con el así. tiempo. me explico? Terminaremos Claro, son así, situaciones claro. que tendrán que ser, pero claro, ahora claro, yo siempre, estamos de acuerdo, yo soy un defensor a ultranzas, como no puede ser de otra forma, de la educación pública. Que un presidente, no sé, haga este tipo de comentarios, que sí, que a lo mejor tiene su razón Pepe, que me imagino que este hombre será la voz de un colectivo, no va a hacerlo a título personal, ¿no? Pero a partir de ahí, yo que creo que nos metemos. ¿Qué es lo bueno para los alumnos? Lo bueno para los estudiantes. Que el padre quiera llevarlo a un colegio, porque entender que también hay niños que a lo mejor tienen que estar en un instituto que no tienen por qué estar. Y el fraude ese debe de existir, de controlarse como todos los fraudes. Es lo que decimos siempre, es la falta de control de este tipo de cuestiones. Pero yo, hombre, el tema de la baremación a la hora de que haya, por ejemplo, 3 hermanos en un colegio, sí tiene que tener valor. Tiene que tener valor. Hombre, porque si no tienes a los que tres en uno y a otro en otro. O a uno en cada colegio. Eso no El puede tema, ser. el tema de los abuelos, es que No, y después hay otro detalle también, el modelo de ciudad. ¿Me explico? aparte de eso. Una de las cosas que hicimos en 2007, y yo que lo propuse, tenemos un modelo territorial para la sanidad, tenemos otro diferente para las escuelas, tenemos otro diferente para las elecciones, tenemos otro modelo diferente para... O sea, urbanístico. Entonces, tenemos, igual que en Extremadura, es decir, en Extremadura tenemos 6, 8 áreas de salud, tenemos no sé cuánto, tenemos las mancomunidades, tenemos 20 modelos de organización territorial. Eso también lo tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque al final tendremos que acordar otra manera de relacionar los servicios públicos. Si es que al final estamos en eso. Sí, que hay que llegar Y el gran dato, el gran debate es el tema demográfico. Ese es el- Que es donde no se hace hincapié. Donde no se hace hincapié nunca. Porque Porque claro, yo entiendo, dicen los abuelos, y si ahora empadronamos al niño, vive el abuelo, y es un macabro, y se muere el abuelo a mitad del curso. Claro, Pepe, es que así, que cambiamos al niño de colegio, porque si el abuelo no lo puede llevar ya, ¿ahora qué pasa? No, eso es buscar a la vida. A ver, Miguel Ángel, los problemas particulares que surgen Por después, eso- cada uno tendrá que... Eso ya son Pero es personales. verdad Pero Pepe, pero por eso meter ese tema en cuestión no es que a lo mejor la el niño tiene que estar empadronado flexibilidad donde vive con sus en- padres. Sí, el niño tiene que Claro, estar nunca. empadronado, pero que a la hora de elegir colegio pueda influir el lugar de residencia de los abuelos, si es el que tiene que estar pendiente del nieto. Pero es que a lo mejor ese abuelo, el colegio que está al lado, no le gusta. Mira, yo... sí. No, el abuelo no va a elegir el colegio No, del no, nieto. no, Lo al tiene padre, que- al padre, en todo al caso padre. tiene que ser el padre. Al vamos. padre, al Yo padre, creo, al padre. yo creo que hoy ya ¿No le gusta el sabemos- colegio que está al lado donde vive el abuelo?
Hoy yo creo que ya sabemos todas las alertas que nos van a ir viniendo de uso de población, modelo territorial. Eso ya se sabe que nos van a venir, se sabe cuántos alumnos... Se sabe, pero no hacemos nada por evitarlo. Por eso te digo que yo creo Esto que lleva años. este tema es un tema de hace muchos años. Y te digo una cosa, es decir, yo también soy el primero que lo ve, es decir, estamos muchas veces con modelos del siglo XX, estamos en el XXI. Entonces, yo creo que cabe la posibilidad y perfectamente de ponerse a diseñar ya. El gran problema es que... Hay que ponerse, o sea, hay que invertir Pues tiempo es que además, para encontrar. Hoy día Claro, tenemos bueno, datos todos los suficientes, talentos estadísticamente hablando, educativos. para saber el número de niños que vamos a tener con un error muy pequeño, las incorporaciones que vengan Sí, pero el de problema fuera es que o cuando algo. las administraciones se ponen a trabajar, teniendo todos esos datos, aún teniendo todos esos datos, trabajan sobre un modelo que nos sirva ahora, pero que no nos sirva dentro de 20 años. No, mire usted. Vamos a pensar. Trabaja usted a largo El plazo. modelo mediterráneo Es del cuestión de corto hacer plazo del proyección. metro cuadrado. Sí. Es que es un problema. Es verdad que es un problema de... Yo tengo una pregunta en la mesa. A la hora de cerrar alguna aula, aquí se la vamos a quitar, ¿la concertada o la pública? Yo lo tendré muy claro. Yo creo que a la concertada... Ese es otro debate. A la para concertada sí, pero Ese es otro debate que... Sí, porque además, sobre todo por una cosa, es decir, estamos hablando de plazas que sobran con un modelo educativo que es el que tenemos hoy, pero es que van a seguir, la tendencia es esa. Claro. Y después también hay otra tendencia, y al final, para sostener esto, al final se trata de sostener un entorno público, se sostiene con impuestos. Sí, Y los con impuestos... argumento económico, Claro, entonces, No ¿quién hay. rinde y No, quién no olvides una cosa, incorpora César, los impuestos? Si al final... Que al Estado le interesa más la concertada que la pública. Le claro. sale más barato. Claro. Bueno, al Estado, dependiendo qué gestione en ese momento el Estado. Sobre todo si son amigos suyos, claro. No. Yo creo que, Depende, yo que creo le de sale quién, más barato. ¿Quién gestiona el Estado? No, bueno, ¿qué factores se tengan en cuenta? Si el económico o el Mira, educativo, ¿no? Pepe, Claro. yo he ¿qué visto, quiere el educativo? lo he vivido, Nosotros. Pepe, lo he vivido, el modelo neoliberal chileno. Mira, en España el modelo de crecimiento, el turístico, el industrial, etcétera, todo lo que podía crecer ya ha crecido. O hay algunos estamentos como el turismo, que también está por crecer, todo el tema de ocio, todo el tema de calidad de vida. Yo creo que, como decía el presidente de la Junta de Extremadura, creo que en el nuevo organigrama mundial Extremadura tiene todas esas cosas de lo que se habla en el mundo. Calidad de vida, verde, ríos, ocio, seguridad ciudadana. En Extremadura tenemos muchos de esos elementos, pero no tenemos gente para hacerlo. Y después, segundo, otro de los temas que a mí, de alguna manera, siempre me ha preocupado, el tema para mantener todo este sistema de bienestar y otro... De calidad de vida. De calidad. Y el sistema neoliberal chileno supo que, además de todo lo que hay aquí, había 3 ámbitos para crecer impresionantemente. Cualquier persona es capaz de pagar, incluso endeudarse, y yo lo he visto, por la salud. Por lo tanto, hay una vía de negocio impresionante. Toda la gente se tiene que pagar su pensión privada, con lo cual yo viví en Chile como una empresa que se llaman AFP, invertían diamantes de sangre en África y salió un escandalazo, con dinero de los pensionistas privados. Como son empresas privadas, tienen sus fondos en donde les da la gana. Y eso se descubrió, pero tal. El tema de la educación. Cualquier padre paga dinero para que su hijo o hija, si la educación es malísima, como es en Chile la educación pública, la educación privada. Entonces, ahí, esos 3 ámbitos son muy poderosos para el neoliberalismo para crecer. Esa trampa Ya de está. hacer que no Y funcione Eso esto. es así, Pepe. Esa es la trampa de hacer que no funcione esto. Y esos 3 Y hay- sectores se llevan casi el 90% del presupuesto. Sí, por lo tanto, hay algunos que están aquí en este país que ya empiezan a hablar de eso, porque saben que por ahí pueden crecer. Y entonces hay otros pocos que estamos en contra de eso. Bueno, vamos a otro asunto, no menos también importante en cuanto a la controversia se refiere, porque la Junta de Extremadura ha defendido la gestión de la sanidad que está haciendo el consejero José María Vergeles ante quienes quieren, dice, ponerle a los pies de los caballos por una frase descontextualizada de un documento en el que dice que su trabajo y su esfuerzo compartido de la Administración, que es un trabajo de la Administración global. La portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, se ha referido así a la polémica suscitada en redes sociales por el texto del documento que ya le mostramos aquí el pasado jueves sobre el Plan Integral de Listas de Esperas de la Sanidad extremeña. Concretamente,
donde estas listas suponen un periodo de reflexión, donde dice que estas listas suponen un periodo de reflexión para el paciente, respondiendo así a la petición de dimisión del consejero de Sanidad y Políticas Sociales que han hecho Partido Popular y Podemos. Gil Rosiñas dice que parece que algunos quieren arrancar ya la campaña electoral y estaría bien que midieran los grados porque falta mucho, ha señalado. Este tema se ha tratado también en el pleno que se ha celebrado este jueves en la Asamblea de Extremadura. Por cierto, junto a la reforma de la Ley de Turismo, que también se ha debatido hoy en la Asamblea de Extremadura. Bueno, defensa, a favor, en contra de ese documento que ya analizamos aquí la pasada semana y que sacamos a la luz, que estaba circulando por las redes sociales sobre el plan de listas de espera. A ver, Miguel Ángel, ¿qué te parecen las palabras de Gil Rosiñas? El otro día, yo creo que la sanidad no debería tener color político, 28 veces, y yo no sé si ha sido fuera de contexto o no. Yo he leído el documento entero y es infumable. El documento entero es infumable, no esa frase de contexto de todo. Es decir, que en Extremadura, con 1 millón de personas, que somos más o menos, haya unos datos de 130.000 personas en lista de espera, estamos casi el 10%. Es una bestialidad y eso no tiene por dónde cogerlo, ya está. Es decir, y aquí volvemos a lo de antes igual, es decir, es a dejar de que funcione mal esto, o se demuestra. Pero es como funciona mal para seguir privatizando y privatizando. Y en Extremadura, igual que en España, hoy día, pues el tener el seguro de vida y tener un seguro de asistencia y de médico es un negocio, y se tiene que, más o menos, que de alguna forma empujar ahí esa línea. Yo no lo entiendo, que no puedo decir ahora que es fuera de contexto, entenderlo. No puedo decir que yo si esto lo ha dicho Berel o se lo han dicho que lo diga, es una metedura de pata. Y sí. Él no ha hecho nada de esto y le han hecho el documento. Desde Podemos apuntar a un nombre que es el director general, no sé de qué área, concretamente, que es el autor del informe. Exacto. Pues flaco favor le ha hecho a la consejería. Dirección General de Asistencia Sanitaria. Flaco favor le ha hecho a la consejería, consejero, y ya está. Y otro día lo debatimos aquí, lo comentamos aquí el otro día. No hay por dónde cogerlo, entenderlo. Y que no me hable de que la lista de espera, que no, que eso hay que cambiarlo. El PP dice que según cuando entraste en una lista de 90.000 personas en la lista de espera, no sé qué. 90.000, 130.000. Estamos hablando de. Y que está hablando con un sentimiento humano y con gente que es la humanidad, que es el dolor, que no es un. Lo vi fuera de línea, se pasaron 3 pueblos y la contestación, esto tiene que decir que fuera de contexto la contestación. En vez de haber dicho, no, nos hemos equivocado, porque es lo que haber reconocido. Ahora, claro, aquí como no dimite nadie, y aquí no, este país, pase lo que pase, no pasa nada, pues, y la gente, pues sí, para mujeres de la lista para la alergia, en septiembre, pues en septiembre ya no hay alergia, coño. Bueno, tenía un repunte, pero vamos, sí. Bueno, de todas formas, no está mal, ¿eh? Yo he conocido aquí casos. Bueno, hemos conocido casos aquí. Bueno, no estaba. Frank, que se lo dieron en septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado para septiembre del un año. Bueno, digo, que tampoco está mal. Había casos que lo habían citado 1 año y pico. Y hasta 3. ¿Y para qué? Aquí había un tertuliano, Miguel Valdés, que tenía en el año 2015 para su hijo 3 años, una cita de 3 años. Y sin embargo a mi mujer, el otro día hemos estado en consultas externas por la tarde, que es una forma que yo apunté aquí la semana pasada de ir rebajando. Sí. Está claro que la solución para ir rebajando listas de espera no es hacerle esperar al paciente para que se borre. Yo creo que hay de todas formas una serie de servicios que están mucho más colapsados que otros. Yo, por ejemplo, con mi madre en oftalmología ha sido rapidísima. Si no hay una intervención de cataratas ha sido rapidísima. A mí me ha sorprendido. En 1 mes y medio, desde la primera consulta hasta la intervención, se ha solucionado. Sin embargo, hay otros servicios como alergología, que tú has hablado, traumatología. Para rehabilitación, cuando me han llamado, he ido allí, estoy pletórico ya. Y el problema, y en dermatología, que había pocos especialistas también, que se habían jubilado algunos. Hay muchos médicos en paro. Muchos médicos en paro. Sí. A ver, Ana, cuéntanos. A ver, descontextualizadas, las declaraciones no están. Las declaraciones son literales de una introducción al documento, al Plan Operativo Integral de Listas de Espera, una introducción que tiene 50 líneas. No están descontextualizadas.
sea, son literales. Y además es que está en el segundo párrafo, con lo cual cualquiera puede verlo. Es un documento que es público, que lo puedes ver en internet, porque yo esta mañana ha sido la última vez que lo he mirado a las 9:15 y me lo podía haber bajado, ya lo tenía, pero me lo podía haber bajado, descargado sin ningún problema. ¿Que lo ha dicho Vergeles? Creo que no. Yo no lo he escuchado y no creo que nadie lo haya escuchado. ¿Que lo ha escrito Vergeles? Creo que tampoco, lo que tú decías. Alguien se lo ha escrito. Todos hemos trabajado en la administración, todos sabemos cómo funciona. Yo no. Yo creo que el problema... Bueno, es verdad, Miguel Ángel, tú no. Perdón. Creo que el problema ha sido un exceso de confianza de Vergeles, un exceso de confianza en su equipo. Vergeles confía en su equipo, como no puede ser de otra manera. Él ha dado el documento por bueno y se terminó. Pero pone lo que pone, y pone un montón de barbaridades en los 2 primeros párrafos. No está descontextualizado. Que luego cada partido político tenga su estrategia y exija dimisiones. Claro, es que estamos en el juego de la política, lo que tienen que hacer es eso. Hay gente que incluso dice, experta en la materia, que es un corte y pega de otros planes de otras comunidades autónomas. Pues probablemente, yo por lo menos no me he entretenido en eso, pero también vamos a No lo habréis cortado pegado. Vamos a ser claros. De la consejera de Cifuentes. Pues Es un por ahí apuntaban a Madrid. Es un documento de hace 2 años y Por ahí medio. apuntaban a Madrid. No me digas, no me digas. 2 años y medio, del 15 de diciembre de 2015 está fechado el documento, por lo que yo he podido ver. Bueno, yo sí que creo que esa frase exactamente, primero, el consejero Vergeles no lo ha dicho, efectivamente, eso está claro. Clarísimo. Eso es un montaje de lo que evidentemente la oposición Por eso lo he dicho, ha no sé utilizado esa parte, pero eso no lo ha dicho el consejero. Es verdad que ese texto está ahí y también es verdad que está descontextualizado, efectivamente. Yo sí lo creo. Yo no lo Mira, creo descontextualizado. también permiten, tercer y último en el segundo párrafo, el último renglón, permiten en ocasiones que algunas condiciones clínicas mejoren y además ofrecen a los pacientes un periodo de reflexión para decidir si realmente quieren operarse. Es decir, lo que está hablando no solamente es esto, si tú quieres operarte, te operas, no, está hablando también de un contexto previo. Sí, de un contexto Es decir, previo en el que además te dice que también te puedes ir a la privada. A la privada si tienes recursos económicos suficientes para acceder al sector privado. Eso también lo pone. Sí, En el segundo párrafo. entonces, esa parte Sobre todo es... del partido de izquierda, ¿eh? Vale. Lo que sí quiero decirte es que, y además también hablando lo que comentaba Miguel Ángel, volvemos a lo mismo que comenté al principio. Tenemos una sanidad pública en Extremadura impresionante. O sea, yo creo que es de lo creo que mejor. eso nadie lo pone en duda. Claro, Julio César. primero, eso yo creo que nadie lo pone en duda, pero volvemos que hay otra vez. problemas, los hay. Por supuesto, esta mañana. Y que este es uno de los endémicos que tú decías Esta antes, mañana también. el presidente hablaba de que tenemos éxito en lo general y en lo cotidiano muchas veces nos equivocamos y el presidente no se considera satisfecho como va todavía el tema este. Pero claro, también es el punto de vista de donde parta. Estamos hablando de 4 años de gestión. Hoy la ha defendido, por cierto. Fernández Vara ha defendido a su consejero. Por supuesto, pues es que además yo estoy convencido que es el mejor consejero que ha pasado por la sanidad estoy convencido de extremeña. que es, y además, muy bien valorado. No solamente a nivel territorial y a nivel de ciudadanía extremeña, sino cómo está administrando la salud pública en Extremadura frente a otros territorios, cómo somos. Es decir, somos una población de 1 millón y pico de habitantes, 1.100.000, frente a otras que tienen muchos más recursos y que están pues con otro tipo de problemas. Y aquí realmente estamos teniendo una sanidad, por supuesto, con problemas, lo cotidiano, pero una sanidad que efectivamente funciona. Que funciona, y hay otras personas que quieren intentar cargarse pues a un consejero con un valor activo político importante y que entra en la política. Pero lo que te quería comentar es todo como parte. Cuando llegó el consejero Vergeles, y ahí están los datos, estamos hablando de 99.000 personas sin citar. Es decir, no era la lista de espera, sino no citados. Y contra eso tienes que poner algún tipo de... Y además esto es como un proceso en Fórmula 1. O sea, 2 segundos en Fórmula 1 es un mundo. 4 años para revertir la lista de espera pendiente y la no citada, pues también es un proceso que lleva mucho coste de esfuerzo. Y se están tomando otro tipo de medidas, temas de por la tarde, etcétera. Entonces, ese es un dato que también hay que apuntar. Y en ese sentido hay ya gestionadas 60.000 citas. Estamos hablando de que hay un 27% menos de reclamaciones en todos los procedimientos administrativos de algo que no todas las comunidades tienen, que es el defensor del paciente.
Un 27% numéricamente ha descendido. Hay un 27% que se queja menos al defensor de pacientes de los grandes problemas. Por cierto, y todo se ha dicho, funciona estupendamente. No se queda el tío una reclamación La tía. sin contestar. La tía, bueno, la tía. En este caso es la directora, la defensora. No se queda una reclamación sin contestar, ¿eh? Y Estamos- eso lo digo por experiencia propia. Estamos hablando, Ana, del hospital de Cáceres enfrentándose para abrirlo. Estamos hablando del de Don Benito levantado. Estamos hablando de la apertura de los puntos de atención continuada rurales. Estamos hablando de que se han convocado ya para este verano 3.000 personas en plantillas del SES para hacer frente a eso que viene, que es la jubilación de un sistema de hace 35 años que por ejemplo, en el Ayuntamiento de Mérida tenemos también ese problema. Es decir, tenemos un cuerpo funcionarial muy envejecido, que yo siempre lo he dicho, que tenemos que afrontar algo. Cuando se vaya el jefe del parque, que es el que atesora todo el conocimiento de la ciudad, que cuando dice se va, ese es el que sabe de por qué se va la luz en Cantarrana o en... Entonces, te estoy hablando de 3.000 ya. Estamos hablando de que no vamos a la comisión ministerial de salud. Exigimos que se convoque la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es donde se toman las medidas. El otro día lo estuvimos comentando. ¿Por qué no se convoca desde enero cuando ya se ha dicho que se iba a convocar? Entonces, bueno, yo creo que hay, frente a las críticas que se están haciendo en el sistema sanitario, tenemos otra parte que además yo estoy seguro que los ciudadanos dicen, bueno, estos son temas de políticos. A mí, efectivamente, hay un tema de problemas, seguramente, con lo que comenta Miguel Ángel. Son temas cotidianos, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que funciona bien la sanidad extremeña. Y aquí están los datos. Sí, Julio Y César, aquí pero están las los listas de datos. espera siguen existiendo. Y a la gente que está, en las listas de espera, claro, No, reduciéndose. Pero- Miguel Ángel, reduciéndose. a la gente que está en las listas de reduciéndose. espera les afecta, A ver, claro. Ana, termina. A la gente que está en las listas de espera les afecta, porque es lo suyo, es su problema. Entonces lo que quieren es que sus políticos, la gente que ha puesto ahí, le dé una solución al tema. Y Pero- a ti te puede afectar, a lo mejor a ti no. Pero tú lo sabes, pero- Ana. Bueno, yo he tenido también. Claro, esta pero yo creo espera, que todo es el decir, mundo, yo mira, no por dónde estoy levanto el teléfono para. He dicho antes que os iba a contar una anécdota. Yo llevo en lista de espera para una cuestión ginecológica desde el 16 de febrero del año pasado. Se suponía que me tenían que llamar urgentemente en una semana. Todavía no me han llamado. Pero es más. Demasiado gente para ir a la semana, ¿eh? ¿No? pero es más, cuando yo estuve en aquella consulta ginecológica, tú fíjate, la curiosidad, mi hijo va a cumplir 17 años en junio. El ginecólogo me dice, ¿todavía no te han citado para hacer la revisión posparto de tu hijo? De hace 17 años. Digo, no, todavía. Y apareció apuntado en mi historial todavía. A ver si va a defender todo lo que tiene y no nos has dicho nada, ¿eh? No, pero a Lo ver, has tenido hace poco. Mira, yo reconozco que. o sea, que son curiosidades, esos son anécdotas, pero es un problema que tienen todos los extremeños, que existe y que la gente quiere que lo solucionen. Sea el Partido Socialista, o sea el Partido Popular, o sea Pepito Pérez, el de los palepos, no tú, Pepe, que venga. Ya. Yo de ladrillo, A ver, Pepe. de medicina ni mil. Vamos, en primer lugar, Julio César, la sanidad y los profesionales son excelentes, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Esa no es la discusión. Ninguna. Que hay listas de espera, lo sabemos, unas veces más largas, otras veces más cortas. Unas veces alguien los tapa o los esconden en los cajones, el PP dirá que el PSOE dirá que el PP, y el PP dirá que el PSOE lo ha hecho y él está quitando la lista de espera, y luego será el PSOE el que lo diga al revés. Eso es el juego político. Salvando a los profesionales, lo que es una burrada es el documento que tratamos aquí el jueves pasado, ese que habéis estado leyendo. Eso, aparte de burrada, es que no lo ha hecho un profesional de la medicina, lo ha hecho un político, un director general, y es el que ha metido la pata. Que eso lo utilicen los partidos políticos para pedir, Responsabilidades. sí, y dimite, y te pido la dimisión, y que sirva para que el otro partido político reafirme y se convenza más de que es buen consejero. Eso ya es el juego político. Pero aquí lo que estuvimos viendo el jueves pasado, más que el juego político, es el juego, la metedura de pata, no médica, sino política. Y eso, por mucho que quiera contextualizarlo o descontextualizarlo,
Es una metedura. Lo que sí, el otro día, como estuve también en la oportunidad de conversar con Leonor Nogales, una anécdota, ella hizo 2 afirmaciones que yo estoy hoy en condiciones de desmontar, si me lo permitís, sobre ese tema. Rápido, sí. Entonces, uno dijo que le encantaba la hemeroteca, efectivamente la hemeroteca le encantaba y yo creo que eso es un tema que a todo el mundo nos encanta, pero de ahí a decir que ella nunca había utilizado el tema de que no se debería utilizar la sanidad de forma política, la hemeroteca desmiente efectivamente todo eso. O sea, lo siento, Leonor, pero te estoy hablando del PP denuncia la lista de espera sanitaria en 2004, el PP plantea tal, en fin. Sí, lo que pasa es que el otro día dijo que ella no pero es que y le encantaba la hemeroteca, entonces 78 páginas de hemeroteca diciendo lo contrario, Leonor, entonces esa parte tienes que la próxima vez enfocarlo de otra manera, como te dije el otro día. Ese era, Vale, queda el mensaje ya. Esa anécdota. Vamos rápidamente al último tema porque una reunión al más alto nivel entre líderes socialistas y Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, celebrada en el despacho de esta última a finales del mes de diciembre, se saldó con una sorprendente propuesta del PSOE. El ofrecimiento para que fuera su candidata a las elecciones municipales de 2019, según ha desvelado el diario El País. La alcaldesa, que actualmente encabeza la lista de Ahora Madrid, respondió que la idea le gustaba, si bien las negociaciones no continuaron por sus peticiones. Reclamaba que en esa lista se incluyeran nombres de personas cercanas a ella, entre las que mencionó a la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, de Podemos, al concejal de Urbanismo José Manuel Calvo, que también es de Podemos, y a la primera teniente de alcalde, la independiente Marta Higueras. También se ha conocido que dijo que estaba muy harta, y esto es entrecomillada, de algunos, debido a los enfrentamientos, por ejemplo, con Ganemos, una de las formaciones que se integran en Ahora Madrid, y la regidora por sus constantes críticas a su política de vivienda, urbanismo y seguridad, entre otras materias. Manuela Carmena se encuentra de viaje oficial en Costa Rica, donde hemos hablado antes, pero un portavoz oficial de la alcaldía explica que todavía la regidora no tiene tomada ninguna decisión sobre su futuro en términos electorales. No sabremos si esto va a acabar como el fútbol, fichándose unos a otros. A ver, Ana. Ese era precisamente el titular que te iba a dar yo, abierto por fichajes. Me parece que es lo más normal del mundo, ¿no? Que se empiecen a tocar, bueno, forma parte de ello, ¿por qué no? Entramos ya en la carrera electoral. Claro que sí, está clarísimo. Todos hemos trabajado en política, todos sabemos cómo funciona esto y al ciudadano a lo mejor esa sensación no le llega hasta meses antes de las elecciones, pero los partidos la llevan preparando ya. No desde este momento, sino desde algunos meses atrás, creo yo, que van dando los primeros pasos. Sí, porque este contacto es normal. Que se mantuvo en el mes de diciembre. Sí, pero parece que esta mañana ya no ha sido una reunión a alto nivel. Han dicho que era una cosa informal. La han definido así, creo, esta mañana. Yo no estuve en esa reunión. A ver si fue el 28 de diciembre la reunión. En cualquier caso fue informal, dice Miguel Ángel. Podría ser. Podría ser. A ver, Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? No sé yo qué. Yo, hombre. Allí Izquierda Unida Oye, sí pero está tienes algo que ver. Está en esa coalición, ¿no? Izquierda Unida dentro de Ahora Madrid. Yo, hombre, el Partido Socialista siempre ha sido un partido que le ha gustado fichar a gente de izquierda, de verdad. Y no solo de Madrid, ¿no? Yo lo que no entiendo, sinceramente, si es así, ¿qué pasa? Que en el Partido Socialista no hay gente preparada, ni hay gente para ser candidato de Madrid o para alcalde de Madrid. No lo entiendo, una cosa que... Y luego, como en política, como a nosotros nos pasó, que hubo gente que se fue al PSOE de Nueva Izquierda, y nosotros lo sufrimos en nuestras carnes, esos fichajes, ¿no? Pues yo siempre he estado en contra de eso, porque creo que en política hay que estar por 3 cosas, creo yo. Por servicio público a la gente, con unos principios y una moralidad. Todo lo que sea además huelga. A mí, si por casualidad fuera verdad y en las próximas elecciones Carmena fuera la candidata del PSOE en Madrid, ¿qué dirán los madrileños? ¿Qué dirán los votantes de Ahora en Común? ¿Qué dirán? Entonces yo estas cosas que... ¿Y los socialistas qué dirán? ¿Y los socialistas? Bueno, Pedro Sánchez ya ha hablado esta mañana de ello, Ha dicho
que Yo es que- Carmena ya venía del PSOE. Yo es que, pero César, que no se enfade conmigo, pero... No, yo Yo no conmigo, pero yo es que Miguel Ángel, Pepe, yo es que yo la te palabra recuerdo la palabra cosas. socialista la veo de otra forma. En el partido, en el PSOE hay, recuerdo cosas, hay de socialistas, pero no son todos socialistas. La mayoría no son socialistas. Te lo digo. Bueno, en Izquierda Unida tampoco están todos los comunistas del mundo. Claro, efectivamente, sin lugar a duda. Pero vale, pero sí defendemos el socialismo todos. El socialismo de verdad, no la socialdemocracia. El cubano, ¿no? Bueno, ahora yo- los 605 delegados de Cuba han elegido al nuevo líder, ¿no? Claro, nuevo presidente. Han votado uno por uno, ¿no? Creo que no- A ver cuánto votáis aquí en Mérida para seguir el candidato de Mérida. A ver cuántos elegimos para que tú veas, a ver si hay discordancia o no hay Y a discordancia. ver a quién ponéis. Fíjate cómo está. Bueno, yo creo que eso se resolverá. Pensamiento único. Mira, yo creo que en lugar este a tema, efectivamente, en política y en conversaciones institucionales se tienen muchísimas a lo largo del minuto. Entonces yo creo que yo le achaco más a un tema de conversación informal, etcétera. Carmena estuvo también hace ya mucho tiempo también en el PSOE. Hago un paréntesis. Compañeros, es que vosotros los del el tema comunista todavía no nos perdonáis en la época de la transición. Estáis ahí todavía con... si lo tenéis ahí, el PSOE, ahí impuesto el todavía. socialista sigue siendo muerto. Entonces, yo coincido con los tres valores, pero no en ese orden que tú has comentado, ¿vale? Pero sí los tres, sí los tres. O sea, yo para mí el estar en el Partido Socialista tiene más que ver primero con la dedicación a los demás por un compromiso valórico mío y después también con la gente. Pero el primero es mi valor ideológico, porque al final las cosas las hacemos. Por ejemplo, yo vengo del movimiento juvenil hace mucho tiempo y yo siempre he tenido la misma crítica. Hay muchas organizaciones juveniles que emergen porque hay una subvención. Cuando termina esa subvención se van. Las históricas, la Cruz Roja, la Cáritas, la OGE, la Scout, tal, están porque por delante de la subvención tienen un compromiso valórico, ideológico, igual que en el PSOE. Es decir, yo creo que el compromiso de los valores y de los principios son fundamentales. Y después, pues servicio público. Por eso te digo que y tener una ética, una moral, que es lo que yo cuestiono con el tema de, en este caso, de Cifuentes. No es una cuestión tanto de lo que haya hecho, que también, sino una cuestión de actitud, de principio, valórica. Entonces, esa parte. El tema de Carmena. Mira, Carmena creo que es la mejor alcaldesa que ha tenido Madrid en muchos años. Sí, sobre todo me parece que es la única, ¿no? Ah, bueno, después de Botella. No, estuvo Ana Botella y que Esperanza Aguirre no fue también alcaldesa antes de... No lo sé. Concejal. Ha sido... Fuera callado. En cualquier caso, Era la jefa, pero la alcaldesa jefa, no. pero no alcaldesa. en cualquier caso Ha sido creo concejala, presidenta del Senado, creo que la gestión que está haciendo de la ciudad de Madrid, Ministra. ¿Quién? ¿Carmena? Carmena es... Pues los madrileños están contentísimos con ella. Wow. Pues- Yo creo- la quieren a ¿También le has muerte. Que preguntado se vaya. a Que se vaya. ¿También has preguntado uno por uno? No, yo sí Yo que tengo creo... amigos en Madrid Pero en Cuba. y me hablan. Yo Me hablan. creo que sí ha hecho una magnífica gestión, sobre todo por una cosa. Sí, sí. Pepe, Y sobre todo ha tenido la Por una habilidad cosa- de tener un equipo alrededor entre la te voy a perita decir maestre, Pepe, mira, hay han algo dejado que ridículo te voy a cada decir dos con por mucho cariño, con muchísimo cariño. Demostrado desde la ciudad de Mérida. El eterno mensaje de que el PP sabe gestionar económicamente lo público, en Madrid se ha caído con la gestión de Carmena, en Mérida también. En Mérida también. Es decir, Sí, y darle subvenciones Entonces- a los grupos que ellos quieren darle. no, lo que te quiero decir es que... Y tener más asesores que la- ninguno también. La, Pepe, que la te historia, pregunto, la historia de la ¿y gestión ahora económica, Francisco Franco? la historia de lo que siempre la derecha ha sabido gestionar, eso no es verdad. De O todas sea, formas, ya creo que ha caído. Perdón, Entonces, de todas formas, no vamos a hablar ahora de la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que lo que no. Únicamente esta conversación de barra de bar, de fichar a Carmena. yo creo que ha quedado en... Lo considero. No deja de ser la anécdota de. Yo creo Bueno, se que produjo tiene en mucho el más que despacho ver... oficial y todo, o sea que eso de barra de bar habría que verlo, ¿eh? Hasta qué Bueno, punto. No nos vamos a enterar. Ayer pasó también el Pero- tema de Podemos, lo que hizo Vescansa, etcétera. Yo creo que ayer fue un día... Ayer Sí, hubo sí, entretenido. Para estuvo nosotros fue entretenido. tremendo. También, muy bueno. Hoy, por cierto, Íñigo Errejón ya se reafirma como candidato a la Comunidad de Madrid. Ha dicho que sí. Sí, y Vescansa ya se ha quitado de número 2. Sí, también. Bueno, yo creo que Y ayer aquí en pasó. Mérida, por cierto, bueno, no sabemos qué es lo que pasará en algunas formaciones. Mientras que en el PSOE parece, se supone que Antonio Ríos una repetiría. Tenemos que pasar nuestro proceso, no es directo. ¿Cuándo es? Pues estamos preparando Antes de una agenda, final de verano, o sea. hay una agenda preparada
Yo creo que el secretario general de Extremadura, Guillermo, y la ejecutiva estaban hablando de un día para hacer todo el proceso, porque además es así. Lo que sí que es verdad es que si la militancia del 50% quiere que haya primarias, tiene que haber primarias. Antes de la renovación de los estatutos, era quien gobierna en la ciudad automáticamente pasaba. Ahora ya no. Aquí si hay el 50% de los estatutos dice que si el 50% de los militantes quieren que haya primarias, tiene que preparar. Pero vamos, yo entiendo espero que vayamos bien y ya está. ¿Y eso dónde se dirime? ¿En una asamblea? O... Sí, en una asamblea. Vale. ¿Y en Izquierda Unida qué tal? Lo dije, en Izquierda Unida yo soy militante de base. Que ya, pero algo sabrás. A ver, siempre todo es una asamblea siempre. En la asamblea se proponen nombres, se habla y bueno, está claro que como asamblearios que somos, no lo creemos. Somos, si hay dos, pues habrá primarias y, ¿entiendes? Como siempre. Bueno, si viste ayer el programa, en la encuesta, en el sondeo electoral que dimos a conocer, que está circulando por ahí, que no sabemos quién lo ha encargado, pero se ha filtrado, Izquierda Unida sacaría representación parlamentaria. Eso dice. En la Asamblea de Extremadura. Yo sí quiero, antes de ir, ya tuviste su día, Carlos, y lo seguiré diciendo, el tema de los autobuses tenéis que verlo. Es una pena como están los ancianos, nos paran y nos dicen ese tema hay que solucionarlo, porque no es un... Me consta de que el alcalde está máximamente preocupado con ese tema. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Sí, Sobre todo digo porque los niños tienen unos problemas inmensos para llegar a los campos de la Emerita. Por ejemplo. Por ejemplo. Y no nos olvidamos del PP, que ahí está, en ese proceso no todavía nada. que hasta que no abra el no se ha proceso, pronunciado la dirección regional. no hacemos Yo, nada. Pepe, a nosotros no nos gustaría tener que volver a usar otra vez el mismo símbolo del anterior. Bueno, siempre se puede reciclar. Sonaban algunos nombres, ¿no? Ya el pasado lunes, no el anterior, en el programa de Fernando Delgado estuvimos hablando de ello. Sonaba Miguel Valdés, sonaba un candidato que es, digamos, del interés del actual presidente del Partido Popular, Pedro Acedo, como es Ángel Pelayo Gordillo. No sabemos, ¿tú sabes algo? No tengo ni idea. Lo único, lo que se ha filtrado en la prensa y nada más. Tú, Pero Pepe, tú. no, muchas gracias. ¿Qué más me quieres? Pepe está feliz con su labor de ¿Qué más abuelía. me quieres? Bueno, nos vamos, señores, no lo vamos a poner más en un compromiso. Ana, nos vemos en una próxima ocasión, queremos contar contigo. Muchísimas en más gracias, ocasiones. estaré aquí cada vez que me La llaméis. cuota de la mujer. Hay que ir a aumentar la cuota encanta. femenina, sí, es cierto, sí. La incorporación Muy buena compañera y amiga. Pepe, hasta la próxima semana, ustedes también. Que tengamos suerte y que el Madrid tenga buen resultado el miércoles que viene. Que el jueves cuando vengamos lo Es verdad, comentaremos. sí. Antes que gane el Sevilla el sábado. Sin lugar a Ah, bueno, importante el Sevilla, sí. Bueno, y a ver qué pasa ahora con la guerra de colores, ¿no? Que va a haber en ese partido. Vamos a verlo. A ver. Se le pondrá color. A la cosa. Totalmente. Miguel Ángel Herrera, el Emerita, ¿qué tal? Ahí estamos, parece que lleva un partido más tranquilo. Bueno, a ver si acaso da resultado el nuevo vamos entrenador. A casar con el cuarto, que se juega el playoff de ascenso y no todo el playoff de descenso. Bueno, estamos ahí. A todos los emeritenses ir a apoyar al Emerita el domingo, que aquí En traemos- coche particular. Hay buena pancetita y buen vino. Nos adherimos a ese llevamiento. Julio César, usted. Hasta la Gracias, próxima buenas semana. noches, buena semana a todos y a todas. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles que regresemos a una nueva edición de La Picota y en las redes sociales estamos prácticamente casi al minuto informándole de lo que sucede en la crónica de proximidad. Buenas noches, que sean felices.